Buen día a todos. Es un gusto para el Tribunal Electoral del Estado de Puebla haber logrado integrar este conversatorio con distintas perspectivas, puesto que celebramos contar con la compañía de la consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Ciudad de México y Veracruz, con el titular de la Unidad Anticorrupción de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas y de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Puebla, quienes harán de este conversatorio denominado rendición de cuentas y las autoridades electorales un espacio enriquecedor. En esta ocasión omitimos la presentación de las líneas curriculares de las y los panelistas para disfrutar de sus intervenciones con más tiempo. Magistrada presidenta Iramis, le cedo el uso de la voz. Perdemos a la magistrada. Problemas técnicos, pero ya subió el ingeniero. Si quieren, para no dejar el espacio, maestro Zapata, si comenzamos con usted. Gusta con mucho gusto, yo espero por ahí a la bajista, sin problema. Sí, ya está la magistrada. Una disculpa, la tecnología no tiene palabra de honor, ¿verdad? Pues bueno, continuemos con este conversatorio. Quiero agradecer a todos los integrantes de este conversatorio, a la consejera del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca, Jessica Jacibel Hernández, al consejero de Veracruz, Fernando García Romos, y de Ciudadanía de México, al consejero de Veracruz, Fernando García Romo, y de Ciudadanía de México, maestro Mauricio Huesca Rodríguez, y a mi compañero de doctorado, Alejandro Moctezuma Zapata Cabrera, titular de la Unidad Anticorrupción e Investigación de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas. Muchísimas gracias por haber aceptado acompañarnos y compartir este día con nosotros, este breve espacio, con su expertise y sus conocimientos respecto al tema central, rendición de cuentas. Quisiera simplemente, a modo de provocación, que en este conversatorio quede libre y que opinemos al respecto y sumemos a la transparencia y rendición de cuentas de acuerdo a todos los conocimientos que todos y cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos. Muchísimas gracias, bienvenidos. Cedo el uso de la voz a Cristina. Cris, tienes tu micrófono apagado. Disculpen. Muchas gracias, presidenta. La metodología de esta plática versará como punto de partida del artículo publicado en nuestra revista Ius Veritas, titulado ¿Cuánto cuesta la democracia? La fiscalización a los organismos electorales. Por lo cual, de manera primigenia, el maestro Zapata abordará y planteará el contenido de ese conversatorio para que así posteriormente el consejero de Veracruz nos honrará con unas palabras
y nos compartían sus opiniones, inquietudes y reflexiones sobre los cuestionamientos de la rendición de cuentas. Finalizando las intervenciones, que serán hasta por 15 minutos, la magistrada presidenta compartirá sus conclusiones. Sin más preámbulos, le cedo el uso de la voz al maestro Zapata. Gracias, muy buenos días. Muy agradecido con el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, desde luego con la magistrada Iranis Pastor por la invitación. Y saludo a todos los panelistas, expertos en materia electoral y desde luego funcionarios públicos vinculados con este tema. Pues vamos a motivar un poquito ahí la plática, como bien menciona la magistrada Iranis. Me honraron por ahí en hacer la publicación de un artículo en la revista y va en el sentido de cuánto cuesta la democracia, esa es la gran interrogante. Y es finalmente una pregunta que nos hacemos y se hace en la mayor parte de los mexicanos. Y más ahorita en boga con el tema de a partir de 2022, que se planteó la posible desaparición o reestructuración integral del INE, y sin duda este tipo de discusiones siempre sale a la luz cuando concretan, cuando culminan los procesos electorales. Creo que el tema de la reforma mal llamada Plan B, porque o bien llamada Plan B según la objetiva que se tenga, creo que ha tomado un tinte de exageración. Habremos de recordar que han habido innumerables reformas electorales, planteamientos de reformas constitucionales electorales, a las leyes secundarias en materia electoral, y siempre siempre han habido, al concluir un proceso electoral sexenal y desde luego a veces en las intermedias, ¿no? Entonces creo que por el tema del clima político se enrarece un poco más y toma especial auge este tema de la reforma electoral, pero realmente siempre ha habido. Y quienes ustedes han podido dar cuenta, si nos abocamos íntegramente al contenido ahí de la reforma, pues en gran medida pues no establece cuestiones muy sustanciales, ¿no? Como pudo haber sido la reforma del 2007 o la reforma del 2014. Entonces, mencionando precisamente la reforma del 2007, es ahí donde surge este tema, ¿no? La reforma del 2007, como ustedes saben, planteó una serie de reformas electorales, entre ellas la posibilidad de crear la famosa Unidad Técnica de Fiscalización del INE, que era quien asumía como un órgano técnico la posibilidad de auditar a los partidos políticos, de poder conocer qué se hace, qué se hacía con sus finanzas. Esta parte que se mantenía un poquito oscura, los partidos anteriormente a la reforma pues discrecionalmente disponían a diestra y siniestra de todo lo que ocurría con sus finanzas y pues solo ellos sabían cómo se lavaban esos platos sucios al interior, ¿no? Entonces, con la reforma del 2007 surge esta nueva facultad de fiscalización que se delega en la UTF y las unidades de la UTF en las distintas entidades federativas. Entonces, pues entonces con esa reforma, bueno, nos sentíamos satisfechos de saber y conocer, bueno, pues ya al menos el gran recurso que se eroga para los partidos políticos, al menos ya está fiscalizado, ya hay alguien que lo está observando, se imponen medidas de apremio, multas por todas estas cuestiones de la falta de entrega de informes, de avances semestrales, de avances de informes de campaña, de pre-campaña y todo este proceso, ¿no? Pero hasta ahí todo pareciera ir marchando bien. Pero surge esta nueva parte en gran medida ocasionado por este famoso tema del combate a la corrupción, que no es nuevo, el Sistema Nacional Anticorrupción y poner sobre la mesa el tema de la corrupción, pues es un tema que viene ponderándose desde el 2014, 2015 y 2016, cuando surge el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces es cuando empezamos a ver en mayor medida, a poner la lente y la lupa sobre los servidores públicos en mayor medida, sobre los entes públicos, y ahí es donde nos preguntamos, ¿qué pasa con todo ese recurso que se le da al INE y a los institutos locales para la organización, para la celebración y para todas aquellas actividades tanto ordinarias como específicas que se tienen que dar para la celebración de comicios? Entonces, como obviamente estamos ya en una era en la cual pues, los medios de comunicación, las redes sociales,
pues cobran especial relevancia. Evidentemente, pues este tema se toma con mayor medida y mayor importancia. Voy a tratar de compartirles por ahí unas pequeñas, una pequeña gráfica. Me dicen si por ahí se logra ver. ¿Sí se logra ver? Sí, ¿verdad? Sí, bueno, entonces, y este es el tema que a nosotros nos llama la atención. Si ustedes pueden ver por ahí, este es el presupuesto que los partidos políticos habrán de ejercer en el 2023. El descomunal presupuesto de los partidos políticos que alcanza al menos para el partido mayoritario casi 2.000 millones de pesos, ¿no? Que recibirá Morena para este ejercicio fiscal y en menor medida el PAN, el PRI y la nada despreciable cantidad de 434 millones de pesos para el PT en un año que no es electoral. Imagínense qué va a pasar con el presupuesto ejercido para los partidos políticos en el 2024, que es un año electoral. Entonces, esa parte se entiende que está cubierta, está fiscalizada, hay quien la audite. Pero nos vamos a ir más allá al tema, vamos a ir al presupuesto del INE. ¿Cómo está el presupuesto del INE? Bueno, pues el presupuesto del INE sí se ve en presentación, ¿verdad? Sí, ok. Pues bueno, miren, este es el tema del presupuesto, el famoso presupuesto del INE, según fuente propia del presupuesto de egresos de la Federación. Partimos que el año más costoso para los ciudadanos, para la Hacienda Pública Federal, para la Hacienda Pública en general, fue el año 2018, ¿no? En el cual el INE recibió casi 24.000 millones de pesos para la celebración de los comicios. Y es ahí donde surge esta idea de que por qué México resulta ser tan costoso en el tema de elecciones, ¿no? Y ahí ustedes podrán ver que desde 2015 hasta el 2022 ha ido gradualmente incrementándose el costo que se le dedica al INE en materia de presupuesto. Y ahí, evidentemente, toma esta relevancia de decir cuánto cuesta el voto. Y ahí el artículo que proponíamos en la revista Jus Veritas va en ese sentido. ¿Cuánto cuesta el voto? Y si esto se ve reflejado realmente en decir, bueno, si le pega a la democracia, está valorado ese monto, ese recurso, e impacta necesariamente en la democracia. Y aquí nos surge esta duda, esta fuente es bien importante y decidimos tomar esta fuente porque me llama poderosamente la atención que aquí hay dos países latinoamericanos, pues también está Estados Unidos, Francia y Rusia, ¿no? Entonces, pues resulta que en México, ¿no? Nos cuesta $25 el costo por cada uno de los votantes, ¿no? Considerando que tenemos 76 millones de votantes en el padrón del Estado nominal, al menos esto fue en la elección del 2021, la última elección federal. Entonces, ustedes pueden darse cuenta el costo tanto en campañas electorales como el costo en sí que resulta del voto de un ciudadano es totalmente exuberante, muy exagerado, ¿no? Y decidimos por ahí incorporar a Brasil porque, pues déjenme decirles que Brasil, ustedes saben que tiene un mecanismo de segunda vuelta electoral, entonces se entiende que el esfuerzo de las entidades públicas electorales para la selección de comicios en una segunda ronda, pues implica también un esfuerzo económico, y aún así sigue costando $12 en Brasil la posible celebración de una elección a doble vuelta o a doble ronda, como se le conoce. Y también en Francia, que también celebran doble vuelta. Estados Unidos, que si bien es importante compararlo por sus costos económicos, sin embargo, su modelo a través de delegados por estados es bastante económico. Y Rusia, por sus condiciones, se podría decir, un tanto autoritarias, aún sigue siendo muy barato el costo de la democracia o el costo del voto. Entonces, con estas cifras, evidentemente, nos damos cuenta que es muy caro el voto en México. Y entonces de ahí surge la reflexión de saber si todo el esfuerzo que se realiza, que se hace, impacta en el ciudadano, es decir, el ciudadano está contento con la emisión del sufragio, el ciudadano está consciente de que valió la pena, el ciudadano está convencido de que ganó quien representó la mayor fuerza política. Y esto es lo que debemos, al concluir una elección,
de ponderarlo, ¿no? El saber si este esfuerzo económico vale la pena. Y aquí esto es el costo total en elecciones, ¿no? Esto es todo lo que nos gastamos según Maestro un Zapata, comparativo. Sí, le restan 5 minutos. sí, gracias. Entonces, este es un comparativo bastante alarmante, ¿no? México, en comparación con otros países de Latinoamérica, sigue siendo muy costoso, ¿no? Entonces, estos resultados los hemos venido observando a través, y por primera vez se dieron a través de una auditoría que realizó la Auditoría Superior de la Federación respecto a la elección de 2018. Y realizó una auditoría no solo de tipo financiero, es decir, no solo evaluó las finanzas internas del ente público, sino se metió a hacer una llamada auditoría al desempeño, que es una especie de evaluación, de ponderación del tema de planes, de proyectos, y que si esto impacta. Entonces resulta que por primera vez una autoridad federal como la ACF le dice al INE en la auditoría del ejercicio 2018, que fue la elección federal presidencial, dice, ¿sabes qué? El costo de tu voto, el costo que erogaste no es suficiente, no, más bien es exagerado respecto a lo que debió haberse reflejado por el costo de un voto, ¿no? Entonces, se espera que para el 2024 el costo del voto en México se exceda supere hasta un 43% más de lo que costó en el 2018, en el 2021, ¿no? Entonces estamos esperando que a lo mejor en el 2024 el costo del voto en México llegue a superar pues, casi 900 pesos por persona. Entonces ahí yo les dejo la reflexión. Esos 900 pesos por persona respecto a los más de 75 millones de votantes se ve reflejado en el convencimiento de la ciudadanía, abonan a la democracia y realmente surten sus efectos en el Estado de Derecho, en el convencimiento y en la paz social. Ahí está la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Zapata. Entonces, continuamos con el consejero de Veracruz. Comparto su pantalla. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quisiera iniciar por agradecer a la magistrada presidente Idamis la atención de haberme invitado, y no solo eso, sino también de permitirme hacer un ajuste de último momento al formato en cuanto al orden de mi participación. Adelanto también que pues, por motivos de agenda y de cuestiones que escapan a mi voluntad, tendré que salirme antes de que pudiera finalizar esta mesa, este conversatorio, pero expresarles lo agradecido que estoy por haber sido incluido y también decirles que es un honor para mí integrar esta mesa con tantas personalidades. Y bueno, ya entrando en materia, a propósito de lo que nos convoca aquí, que es el texto, quiero decir que efectivamente es un texto provocador. Quiero adelantar que, desde luego, quien les habla integra una autoridad electoral y desde ya eso significa que no estoy exento, como todos, a presentar algunos sesgos cognitivos, que son estas supercarreteras que tiene nuestro cerebro con las cuales procesamos la información y la realidad, y a veces somos conscientes o inconscientes de ellos. Quizá por esa razón tengo una visión también muy particular acerca de los temas de los que ha hablado el texto y de los que ha hablado quien me ha antecedido en el uso de la voz. Pero a propósito de todas estas cosas que ha dicho, que despiertan mucho la reflexión, me gustaría reaccionar de la siguiente manera sobre cosas que se han dicho y que me parecen bastante importantes, bastante trascendentes, sobre todo por el momento político que se está viviendo. Creo que efectivamente, como lo menciona nuestro ponente, el autor del texto que nosotros estamos conversando, pues la reforma actual no es un caso único o excepcional, en el sentido de que ha habido otras reformas. Incluso, pues desde 1977 podríamos nosotros encontrar una primera reforma electoral de gran calado, y posteriormente ha habido otras, ¿no? Casi siempre que vienen aparejadas después de las elecciones presidenciales. Así encontramos una a finales de la década de los 80, otra reforma en el 94, hay otras reformas
91 con la ciudadanización del IFE. Hay otra reforma después de la elección de 2006, que es la que origina precisamente este modelo de fiscalización. Una más después de la elección de 2012, la reforma ya de 2014. Lo cierto es que, aunque ha habido otras reformas, lo que yo encuentro de atípico en esta reforma es que sería la primera reforma que es impulsada de una manera tan vehemente por el oficialismo o por el gobierno. Casi todas estas reformas de las que yo he hablado son impulsadas desde la oposición y se configuran como precisamente reformas jurídicas o que se materializan en el marco jurídico y que se convierten como conquistas de las demandas de la oposición, de los partidos de oposición que resultaron perdedores en una elección y tienen la esperanza a través de un cambio institucional de convertirse en ganadores posteriormente. Esa es como una de las claves, de las notas distintivas de la democracia, que los que son perdedores en alguna ocasión se conviertan posteriormente en ganadores, habida cuenta de las reglas claras del juego democrático. En esta reforma, y quizá ese es un motivo de lo que levanta tanta expectativa o tanta crítica, estamos en presencia de una reforma que no es pedida o solicitada o demandada o impulsada por la oposición, sino antes bien por el gobierno o por el partido mayoritario que resultó vencedor. El texto, como decía, ya entrando un poco más en materia, efectivamente, es un texto provocador porque nos habla del costo de la democracia. Desde mi punto de vista, me parecería que tratar de sintetizar el resultado de la efectividad o los buenos resultados de la autoridad electoral, sea el INE o sean los soples, mediante una cifra que intente sistematizar o resumir todo lo que hace el INE o el OPLE o los soples en función de digamos, una variable como sería el costo por voto, tomando en cuenta que uno es el presupuesto de la autoridad electoral y otro momento es el voto y hacer un salto, es decir, plantear que como resultado de la elección, si nosotros dividimos el monto del presupuesto de la autoridad en los votos de la ciudadanía que se expresó en las urnas y de ahí sacamos mediante una operación aritmética lo que costó cada voto teniendo como referencia el presupuesto de la autoridad electoral, podría presentarnos escenarios que oculten algunas realidades que son inaplazables o que son ineluctables en la materia electoral y en nuestra realidad social. Voy a permitirme hablar de dos. En primer lugar, considero que sería incorrecto proceder de esta manera y hacer una comparativa del presupuesto de la autoridad electoral del INE en relación con otras autoridades electorales de Estados Unidos, de Brasil, de otros países, de Cuba, en donde como resultado de esta operación el voto es más barato y en consecuencia la democracia sería más barata, me parece que oculta una realidad. Y es la siguiente: el INE, a diferencia de esos otros institutos electorales o autoridades electorales, como se denominan en cada país, hace otras cosas, hace más cosas que no hacen esas autoridades electorales. Y en función de esas cosas que hace el INE, evidentemente su presupuesto es más grande. Por eso sería incorrecto señalar que ese presupuesto significa que el voto nos cuesta más aquí, porque el INE no solo se dedica a contar los votos, sino que hace otras cosas. Una de ellas, pues precisamente el tema principal o la tesis principal del artículo que nosotros comentamos y que tiene que ver con la fiscalización. La única autoridad a nivel nacional en materia electoral que realiza la fiscalización a los partidos políticos, a las agrupaciones políticas nacionales y a los candidatos es el Instituto Nacional Electoral. De ahí que necesite también una estructura especializada que se dedica exclusivamente a realizar esa tarea, que tiene base constitucional y que lo hace pues, de manera impecable desde mi punto de vista. El registro de electores, que en otros países no lo realiza la autoridad electoral, también lo realiza el Instituto Nacional Electoral y es una razón que incrementa también su presupuesto, pero también el monitoreo a radio y televisión, que es la única autoridad electoral en el mundo que la realiza. Entonces, eso justifica que su presupuesto sea también más grande. Pero hay otra circunstancia que a mí me parece todavía más poderosa
que justifica o que explica también el hecho de que el presupuesto de la autoridad electoral en México sea más grande y que por esa razón, si nosotros procedemos diciendo, bueno, ¿cuántos votos se obtuvieron? Cada voto cuesta tanto, justificaría ese incremento en la cifra que nos presentan. Creo que cada país tiene las instituciones que son producto de su propia historia, de su cultura, de su tradición democrática. México no es la excepción ni puede estar exento de esta situación. Y en el caso de México, la historia, al menos la historia de las elecciones de México, es una historia que no puede desligarse de un fantasma recurrente. Y digo fantasma porque en la actualidad yo no creo que exista esto, pero la idea de un fraude siempre ha estado presente. Y ha estado presente porque años atrás no solo era un fantasma, era una realidad. La historia de nuestro país tiene que ver en materia de elecciones con escenarios en donde había fraudes electorales, en donde se robaban urnas, se embarazaban urnas, en donde habían muchas prácticas irregulares al momento de realizar las elecciones, y ello justificó que nuestro modelo electoral fuera cada vez siendo más exhaustivo, fuera un modelo electoral, fuera un sistema jurídico que regula las elecciones, que se encarga cada vez de más situaciones, y eso va justificando el alto costo de nuestras elecciones. Pongo un caso, por así decir. En otros países, la boleta, la papeleta para realizar la elección, en donde se marca por qué partido se vota, por qué candidato se vota, es un papel deleznable. En nuestro país tiene que ser un papel que reúne ciertas características, ciertas cualidades, y eso eleva el costo precisamente de lo que se requiere en documentación electoral al momento de hacer las elecciones, de organizar las elecciones. Y bueno, hay otra situación que me parece que se deja de lado y que tiene que ver con la importancia o la trascendencia del voto. Si nosotros pensamos que democracia es únicamente lo que cuesta un voto, estamos dejando o estamos atribuyéndole al voto mayores cualidades de las que tiene. Considero que es fundamental en una democracia el voto. Yo no podría decir algo en sentido contrario. Desde luego que es importante en cualquier democracia el tema de las elecciones periódicas, renuentes. A veces es la única herramienta que pueden tener los ciudadanos para expresarse, pero el voto, en realidad, lo que hace, si nosotros confiamos exclusivamente en que la democracia es únicamente el voto, y de ahí partimos en que hay o no democracia en la medida en lo que tanto cuesta o no cuesta un voto, estamos confiando demasiado en un voto, y el voto puede presentar este problema. Hay ocasiones en que un voto es insuficiente para que un ciudadano, para que la ciudadanía en general exprese su malestar o su beneplácito con la opción política. Se ha hablado como del carácter prospectivo y retrospectivo que tiene un voto. Es decir, un voto sí representa a veces una evaluación sobre el gobierno actual, y en ocasiones, esa es como la visión retrospectiva del voto, pero en ocasiones un voto representa también la prospectiva, es decir, qué tanta esperanza hay en cierta opción política, y aquí es donde se muestra la insuficiencia del voto. Es decir, a veces una persona, un elector puede estar conforme con algunas cualidades o con algunas propuestas de cierto partido, de cierto candidato, pero estar en contra de otras, y solamente tiene un voto para decidir. En ocasiones, un elector puede estar conforme con algunas actividades de algún gobierno, por ejemplo, en ciertos gastos que ha realizado en política social, pero a lo mejor puede estar en contra con ciertas notas o escándalos en los que se ha visto el gobierno. Estoy hablando de manera abstracta, y solamente tiene un voto para poder castigar o refrendar su apoyo al gobierno. Por esa razón considero que apostar todo análisis en torno a el costo de un voto nos daría una visión sesgada de lo que es la democracia. Y bueno, ahora ya, si me permiten, en estos minutos que me quedan como para ir cerrando, me gustaría en la primera 2 minutos. diapositiva, si son tan amables, gracias. En la primera diapositiva nada más mostrar lo siguiente. Esto que nosotros tenemos aquí es el padrón electoral de los OPLES. Voy a hablar en el caso de los OPLES, que son las autoridades electorales de los estados. Estos son los 6 estados que tienen el padrón electoral más alto, y esto podría explicar también que tengan un presupuesto mayor. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva lo que nosotros estamos viendo
es el número de cargos electorales que tienen estos 6 soples, que tienen mayor padrón electoral, mayor lista nominal, y que en consecuencia podríamos nosotros pensar son los que organizan más elecciones porque tienen más cargos entre diputaciones locales y presidencias municipales que organizar. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En consecuencia, al ser los soples que tienen mayor padrón y mayor lista nominal y que tienen mayores cargos de elecciones que organizar, pues entonces ello explica que tengan un presupuesto mayor. Y aquí están los datos de los presupuestos de los soples que tienen mayor presupuesto. El primer lugar es Estado de México por la complejidad de las variables de las que he hablado, y Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato también. Vamos a la siguiente diapositiva. Estas, diría yo, son como los principales factores que influyen o que determinan los presupuestos de los soples y que explican que sean tan altos. Los soples, como la Autoridad Electoral Nacional, tienen 2 grandes rubros en los que podríamos definir o dividir el presupuesto que reciben. Uno es el gasto operativo, lo que necesitan ellos para financiar sus estructuras, su recurso humano, para financiar los proyectos y los programas especiales, y el otro es el financiamiento público, que es lo que reciben los partidos políticos por concepto de prerrogativas. Ahora bien, como ustedes pueden ver, en todos los casos es mayor el número de presupuesto, de financiamiento público que reciben los soples, que va dirigido a los partidos políticos, que el financiamiento público que reciben dirigido a sostener su gasto operativo. Es decir, la mayor parte del presupuesto que reciben los partidos políticos, en el caso de los soples, se va a las prerrogativas que reciben los partidos políticos. Diríamos aquí entonces que lo que sale más caro es, más que los soples, más que las funciones que realizan, que financiar o sustentar o sostener las funciones que realizan los soples, son las prerrogativas de los partidos políticos. Aún así, así y todo, quisiera concluir diciendo que el presupuesto que recibe la autoridad electoral a nivel nacional e incluso las autoridades locales, los soples, no representa un gran gasto para el presupuesto total del Estado mexicano, ni del gobierno federal, ni del gobierno de los estados. Diríamos que algo así como 7 centavos, tal vez estoy mal, es lo que representa en total el presupuesto del INE de todo el presupuesto del gobierno mexicano. Pero esos 7 centavos están distribuidos no solamente para las actividades que tienen que ver con organizar elecciones y que se cuenten los votos y que se cuenten bien, sino todas las atribuciones adherentes, adicionales que realiza el INE. Y lo más importante, creo que esos 7 centavos, me parece que es esa la cifra, en realidad no estoy tan cierto, pero no llega ni siquiera un peso de cada 100 pesos del presupuesto total de ingresos de la federación. En realidad lo que está garantizando son elecciones limpias que a su vez generan gobernabilidad y confianza en las instituciones. De mi parte sería todo, y de nuevo les agradezco mucho el tiempo y la paciencia que han dispensado con su servidor. Muy amables. Muchas gracias, consejero. Maestro Zapata ya tiene otra perspectiva para poder analizar su artículo. Ahora damos Sí. Muchas gracias. Sí. Ahora damos el uso a la consejera de Oaxaca. Muchas gracias, Cristina. Muy buenos días a todas las personas. Magistrada, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, maestra Edamis Pastor Betancourt, muchas gracias por esta convocatoria para esta discusión tan importante y además tan relevante en nuestro país. Maestro Fernando García Ramos, a quien escuchamos con mucha atención, consejero electoral. Maestro Mauricio Huesca Rodríguez, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y por supuesto el maestro Alejandro Moctezuma Zapata Cabrera. Un gusto haber leído su artículo y también escuchar su crítica valiosa. Yo quiero hacer 2 comentarios. El primero es relativo a que por supuesto que es necesario hacer una revisión puntual, no solamente del ejercicio que realiza en el gasto público el Instituto Nacional Electoral, sino también de los soples y por supuesto también del gasto
del ejercicio del recurso público que hacen los partidos políticos, tanto nacionales como locales. En esta situación, considero que es relevante la reforma que se está analizando en este momento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, me parece que hay que analizar todo el sistema nacional electoral para llevar a cabo una reforma y, por supuesto, eficientar los recursos y hacer más eficaz el trabajo de las autoridades electorales administrativas. Habría que, de este presupuesto que ha hecho en su presentación el maestro Moctezuma, que considerar si también se encuentra el financiamiento destinado a los partidos políticos nacionales o es solamente el gasto ordinario de la estructura del Instituto Nacional Electoral, que se realiza como todos los años. Es muy importante conocer e informar a la ciudadanía que estas actividades del INE no se concentran en una generalidad. Es decir, tenemos que tomar en consideración el número del listado nominal de las personas electoras, el número de casillas que se instalan, lo que requiere cada casilla a instalarse, cosas tan simples como la renta de mobiliario, los mecanismos de traslado. Ya lo decía mi colega, el consejero electoral de Veracruz, lo que requiere el gasto del papel seguridad con ciertas medidas que encarecen el producto, el material electoral, también el arrendamiento de mobiliario, que va acumulando una serie de gastos para llegar en el 2021 a una proyección de más de 161,000 casillas. Las condiciones también, la orografía de nuestro estado va careciendo. Es decir, no debemos dejar de lado todas estas necesidades técnicas que tienen un costo. No es únicamente reducir a una cifra y decir, bueno, es que sí es muy caro, hay que tomar en consideración todas las características. Las actividades del monitoreo de fiscalización son enormes. Requiere una estructura de personal específico para monitorear los eventos de campaña, para monitorear los informes mensuales que se presentan, para revisarlos. No solamente es recurso humano, no solamente es nómina, es recurso material y financiero para recorrer todo el país. Es una extensión territorial grande que, por supuesto, va encareciendo este costo de las elecciones, que además se ha ido formulando con base en la desconfianza. No es lo mismo una elección en Inglaterra o incluso en los Estados Unidos de América que en México, donde tenemos toda una cadena de custodia, donde se tienen que habilitar las bodegas electorales, donde se tienen que habilitar espacios para que en un determinado periodo estén concentrados grupos del Ejército Nacional custodiando las boletas electorales, la documentación electoral, que genera que se tenga que en 300 consejos distritales o juntas distritales se tenga que habilitar un espacio para que ahí puedan comer y dormir los elementos del Ejército Nacional para custodiar la documentación electoral. Todo esto sin duda genera un costo y habría que analizarlo, pero detalladamente, conociendo cómo se realiza técnicamente un proceso electoral en tierra, en campo, cómo se opera, no desde un escritorio. Eso puede resultar muy peligroso en una reforma. Por otro lado, yo estoy cierta de que hay que realizar una mejor planeación y, por supuesto, un mejor presupuesto para el proceso electoral, considerando que los costos muchas veces en las licitaciones que se realizan para la impresión de la documentación electoral por empresas particulares son bastante altos. Desgraciadamente, Talleres Gráficos de México, cuando hay elecciones concurrentes, no se da abasto y entonces generalmente los soples tenemos que recurrir a otras empresas particulares para que pueda darse estas mismas condiciones del papel de seguridad, las fibras ópticas visibles, no visibles,
que se requiere para la impresión, dado que son requisitos indispensables que deben de llevar las boletas. El tipo de tinta, el color de tinta. Sin embargo, creo que sí, los costos que ofrecen algunas empresas son muy altos. También el costo en el PREP, el programa de resultados preliminares. En el proceso anterior, en el caso de Oaxaca, pudimos encontrar una oferta bastante accesible y que redujo considerablemente el costo del PREP. Ahora bien, los programas de educación cívica, la normativa señala que es únicamente competencia de los soples. Yo considero que el Instituto Nacional Electoral podría dejar de realizar programas de educación cívica, dado que es competencia de los soples, y tener ahí un ahorro considerable. Otra situación es valorar si las consultas infantiles que se realizan por parte del INE son necesarias y si realmente se tiene un impacto, porque es muy importante, como lo menciona el maestro Moctezuma Zapata en su artículo, que también debe auditarse y también debe de vigilarse si realmente tienen un impacto estos programas, si se cumplen y realmente tienen un beneficio para la ciudadanía. Luego entonces, estas consultas infantiles que también tienen un costo considerable, si sería factible que lo llevaran las escuelas públicas y privadas, pero ya como parte de su tira de materias, como parte de un ejercicio propio de educación básica. También tenemos la fiscalización, que bueno, no se logró el consenso para una reforma constitucional, pero yo creo que la fiscalización también es algo que ha pesado mucho al Instituto Nacional Electoral, no solamente en lo operativo, sino en lo presupuestal, y que podría llevarlo también la Auditoría Superior de la Federación, en lugar del INE, a auditar los recursos que realizan los partidos políticos, e incluso que el recurso al financiamiento de partidos ya no lo llevara el INE, sino que fuera como una entidad más que no se entregara vía Instituto Nacional Electoral, porque esto también permite que se manejen ciertas cifras que tengan un impacto en la sociedad y que no se pueda deslindar el financiamiento de partidos políticos con el financiamiento propio de las autoridades electorales, de los institutos electorales. Habría también que regresar al origen de lo que son las autoridades electorales, los institutos locales, el Instituto Nacional, que es organizar elecciones. Desgraciadamente, desde mi perspectiva, en la reforma de 2014 se le cargó de más de 84, 89 atribuciones adicionales que lleva el INE. Recordemos que la fiscalización es una de ellas, que no la tenemos los soples. Entonces, es considerable el trabajo. Por supuesto, requiere, de un gran recurso y que no sé si sea lo propio. Yo considero, y así lo he manejado en mis propuestas, en que no debería estar a cargo de la Autoridad Electoral Nacional. También lo que comentaba mi colega, el consejero electoral del OPLE de Veracruz, por supuesto, y que es muy importante, la credencial de elector para votar, la conocida como INE, no tiene un costo para la ciudadanía. Debería considerarse ya cobrar el costo de expedición, como se cobra en el pasaporte, como se cobra en la licencia, porque también eso permitiría al ciudadano, a la ciudadana, darle otro valor a su credencial y no dejarla en cualquier lugar. Además, también implicaría que dieran su domicilio correcto, podría influir el cobro de esta INE en una revalorización de este documento, no solo para votar, sino también un documento de identidad. Yo creo que también debe considerarse los módulos de atención ciudadana, no solamente son módulos fijos, hay semifijos y hay módulos móviles que recorren municipios con condiciones muy difíciles, donde el personal tiene que inclusive pernoctar, pues son a veces viajes
de ida y vuelta de 4 u 8 horas y que la ciudadanía posiblemente no está tomando en cuenta o no tiene la percepción. Estos módulos de atención no se encuentran únicamente en oficinas, no se encuentran con todas las comodidades, tienen que viajar en vehículos en condiciones a veces un poco de poca seguridad, condiciones de poca seguridad, han sido también asaltados, se han accidentado, pero sin embargo su compromiso por acudir a las localidades más lejanas y permitirle a la ciudadanía tener su credencial, me parece que es muy valioso y que podría comenzarse a analizar si es justa el pago de la ciudadanía por la emisión de este documento tan valioso para todo tipo de trámite. 2 minutos, consejera. Muchas gracias. Finalmente, me parece que también debemos ver si esta revisión, esta fiscalización hacia el ejercicio del gasto de los partidos políticos también debiera realizarse, como lo menciona el maestro Zapata, y me parece muy interesante, sobre la eficacia de sus programas, de su propia justicia interna, del acceso a las ciudadanas y ciudadanos, del acceso al poder, es decir, si está cumpliendo con ese porcentaje para el liderazgo de la mujer, aparte sí se está financiando en esas actividades, pero aparte sí está teniendo una incidencia para que las mujeres puedan participar y no únicamente en un tipo de cuenta pública. Creo que sí hay mucho que avanzar todavía. Ojalá vengan más reformas que realmente incidan para que sea más transparente el ejercicio del recurso, más eficiente, más eficaz, que que sea una forma no únicamente de ahorrar, sino de eficientar y que realmente tenga un impacto para la construcción de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera Jessica. Yo creo que el maestro Zapata está como pensando y anotando todo. Muchas gracias. Bueno, consejero Huesca, es su turno. Gracias, Cristina. Bueno, primero que nada, agradecer a la presidenta Idamis Pastor Betancur por la oportunidad que me da para poder participar en este foro. Desde luego, saludar con mucho afecto a mis colegas Jessica Hernández, a mi colega Fernando, que ya tuvo que retirar. Desde luego, al autor del libro, el maestro Alejandro Zapata. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder revisar este libro. Bueno, a mí me gustaría, digo, lo difícil de abrir es que ya mis colegas ya han anticipado muchas de las situaciones que quizá, querido maestro Zapata, no es una situación diferente, pero lo que pasa es que como autoridades electorales, pues sin duda alguna nos toca pues estar más de cerca de la película y pues advertir a quizá aquellas situaciones que muchas veces en la narrativa pues pública pues no alcanza a permear, y no alcanza a permear no porque no queramos o no debamos, sino más bien porque también pues siempre toda narrativa pues necesita recursos públicos, y ahorita con los recursos públicos escasos que tenemos también como autoridades los destinamos para otras situaciones. A mí me gustaría un poco principalmente señalar que generar una proyección de los costos de la democracia en nuestro país a partir de pues, datos cuantitativos, de una operación aritmética de un presupuesto asignado también en número de personas, pues me parece que puede ser peligroso, porque miren, si nosotros, equiparando un servicio público, ¿no? El servicio público de seguridad pública, si nosotros tomáramos en cuenta el monto que se le destina a la milicia en nuestro país hoy por hoy, y dividiéramos ese costo público que le estamos generando, le estamos dando como Estado mexicano a la Secretaría al Servicio Militar, perdón, entre el número de personas abatidas, entre el número de personas detenidas, entre incluso el número de averiguaciones previas iniciadas, pues sería peligroso, porque generaría un escándalo decir, oye, pues es carísimo lo que nos cuesta la seguridad de nuestro país. Y sí, pues sí, se podría hacer carísimo digo, al margen de todo lo que, pues, los presupuestos que se han asignado a estos rubros, ¿no? Pero esto me parece como un ejemplo, un parangón que nos puede permitir, pues, asimilar que en materia de democracia, pues es lo mismo. La democracia como un concepto etéreo,
pues no solamente se consuma el monto de mantener el voto, sino que también es un sistema que permite libertades, que permite derechos, que permite generar, que hoy por hoy, pues podamos comprar el libro que queramos sin ninguna persecución, que podamos estar en este foro y poder platicar de estos temas abiertamente, y que nadie nos persiga, que en la prensa sea una prensa libre. Entonces, me parece que el tema de la democracia va mucho más allá de nada más hacer esta operación, aritmética, ¿no? Y esto me llevaría a decir, bueno, en este mismo ejemplo, parangón del servicio, pues digamos, el servicio de seguridad, pues el costo de la democracia es caro. Pues miren, todos los derechos, e incluso un derecho del Estado, un derecho de no hacer, incluso a cargo, una obligación de no hacer a cargo del Estado, tiene un costo, y tiene un costo que siempre es trasladable al presupuesto público. Si nosotros quisiéramos ver en temas de seguridad pública, ¿qué tipo de seguridad queremos? Que es la misma pregunta que nos tenemos que hacer en temas de democracia. ¿Qué tipo de democracia queremos? Pero trasladémoslo a la seguridad, porque a lo mejor es un poco más tangible. Queremos patrullas competitivas, con inteligencia, que tengan pues las herramientas necesarias para que puedan abatir al crimen organizado. Pues lo mismo ocurre con el registro federal de electores. Queremos un instrumento que permita tener confiabilidad en el padrón electoral, que tenga limpieza constante, que tenga órganos distritales que generalmente están sesionando para poder depurar el padrón, quitando a personas suspendidas de derechos, personas fallecidas, cambios de domicilio, un registro que tenga cruce de datos biométricos, que dicho sea de paso, además este cargo que se hace en el ejercicio se le carga a la Autoridad Electoral Nacional, es un cargo que está oculto, porque en otros países este ejercicio o no existe, o lo lleva a otra parte del estado pues del país que corresponda, la Registraduría Nacional, Registro Civil, etcétera, el DNI, etcétera, que son costos altos también, y que estos no los absorben las autoridades electorales en otros escenarios, ¿no? Pero en este caso, pues tendremos que verlo, que lo absorbe totalmente la Autoridad Electoral Nacional. En el tema de los policías, ¿qué tipo de oficiales queremos? Queremos oficiales capacitados, blindados con formación, pues incluso de derechos humanos. Pues lo mismo pasa con nuestros funcionarios del Servicio Profesional Electoral Nacional. Son personas competitivas, examinadas, que día a día están generando pues competencias para poder dar un mejor servicio. ¿Y qué tipo de herramientas queremos para los oficiales? Queremos que tengan armas cortas, armas largas, que sean más competitivas que las del crimen organizado, que traigan un chaleco antibalas. Pues lo mismo ocurre con las boletas. Las boletas pues son esta herramienta que nos va a permitir pues tener la autenticidad del sufragio. Y también hacer este parangón nuevamente en términos internacionales me parece que puede ser peligroso, porque miren, en términos de cómo se llevan a cabo los procesos electorales, por ejemplo, Argentina y Uruguay, no tienen un costo trasladado de boletas. ¿Por qué? Porque las boletas las imprimen los propios partidos políticos. ¿Queremos eso? ¿Queremos una democracia en la que los partidos políticos impriman las propias boletas? Pues ese es un tema que nos tenemos que preguntar, ¿no? Acá nosotros votamos prácticamente sobre papel moneda, y no es casualidad y no es una sociedad. Votamos en papel moneda porque la desconfianza ha llevado a esos niveles, ¿no? Entonces, más que decir si es costoso o no, pues qué tipo de autoridades queremos. Sin ánimo de lastimar a otras instituciones, pues hoy por hoy vemos que pues todas las instituciones del Estado mexicano han estado demeritadas en términos presupuestarios, pues tenemos una SEAP, de atención a víctimas, que sin presupuesto, pues ¿a qué víctima puede orientar? No hay forma. ¿En qué se vuelven este tipo de instituciones? En miles de simulaciones. ¿Queremos unas autoridades electorales que sean simulaciones? Claro que lo podemos tener, ¿eh? Ahí están los casos de Venezuela, están los casos de Rusia, como decía por ahí el ponente también, el tema de Cuba, en los cuales hay elecciones. Nadie puede negar que hay elecciones, nadie puede negar que se lleva a cabo una renovación pacífica del poder, pero ¿son auténticas? ¿Reflejan genuinamente el voto ciudadano? Claro que pues, México puede llegar a eso con un costo cero de elecciones. El tema es, queremos llegar a esos niveles de confianza, a esos niveles de desconfianza y de no poder generar elecciones competitivas, en las cuales hoy por hoy, al menos hasta este momento, en las elecciones que van para Coahuila y Estado de México, no sabemos quién va a ganar. Y eso es lo importante y valioso de una democracia, la inseguridad de que sepamos que no sabemos quién va a ganar, y en las elecciones presidenciales futuras tampoco sabemos quién va a ganar. Entonces, eso es lo que nos genera pues estos costos, digamos, de la democracia. Entonces, en estos sentidos, pues bueno, disminuir recursos, pues no debe ser solamente una narrativa oficialista de decir, oye, pues es que porque debemos bajar recursos por bajar recursos. Tenemos que hacer un panorama nacional, decir, tenemos 10 pesos como Estado mexicano, esos 10 pesos sabemos que es un recurso limitado, claramente. ¿A dónde queremos destinarlos?
queremos quitarle a la autoridad electoral porque nada más por el discurso de que es muy caro, sin saber realmente estos gastos, digamos, anexos que forman parte de la democracia, pero ok, ¿a dónde los vamos a destinar? Porque la narrativa no solamente tiene que ir, quitemos de aquí, ¿a dónde están yendo? A un presupuesto con lo que últimamente se han dicho de lo que costó en este primer año el presupuesto del aeropuerto Felipe Ángeles, que fue un costo pues bastante exacerbado para el beneficio que te generó. Pues bueno, pues que tenemos que ver también la otra cara de la moneda, no solamente quitar y generar narrativas de es costoso este servicio, porque yo diría no es costoso, es lo que cuesta nuestra democracia y es lo que cuesta la desconfianza entre nosotras y nosotros, ¿no? Y adicionalmente, pues tenemos que tomar en cuenta también que hemos decidido una democracia de este nivel de costo porque queremos también tener una democracia blindada en la cual los partidos políticos tengan financiamiento público y esto no es una situación de nada más de porque tengan financiamiento público, sino que queremos blindar que poderes externos como empresas, personas morales importantes, pues puedan influir en las decisiones de las decisiones públicas. Entonces, por eso tenemos que costear altos montos de financiamiento público. En términos de fiscalización y monitoreo, ningún país, y eso les puedo asegurar, ningún país de Latinoamérica, de los ya mencionados, ni siquiera Estados Unidos, hace temas de fiscalización al grado que hace México. Es más, yo puedo decir, el 95% de los países mencionados no hacen fiscalización. México es el único de los países que hace fiscalización y es un orgullo nacional que cada que el INE es mencionado a nivel internacional, es destacado por esta ardua labor que no es costosa, no es barata, tiene un costo, porque ningún derecho, ningún ejercicio de derecho es gratis, tiene un costo trasladado. ¿Y qué nos ha permitido la fiscalización? Pues evidenciar cuando hay dinero pues de empresas morales, cuando hay de sindicatos, cuando hay dinero del gobierno público, del crimen organizado, o que no sabemos de dónde viene, pero que sabemos que es una fuente irregular y cuáles son las consecuencias, pues que se anulan las elecciones, ¿no? Entonces, esto no ocurre en otras partes del mundo, ¿por qué? Porque México tiene las herramientas y los insumos para poder llevar a cabo esta situación. Tenemos un padrón confiable en el cual el 99.99999% es confiable porque está revisando constantemente, entonces, pues esto genera pues confianza para que pues hoy por hoy ya no estemos con la desconfianza como estábamos en las elecciones de 80 de que votan los muertos o votan en una parte que no deban de votar en un territorio distinto, ¿no? Entonces, pues sí, son costosos los servicios que ofrece la Autoridad Electoral Nacional, tan costosos como los que ofrecen pues la seguridad pública, tan costosos como los que ofrece la seguridad, pues digamos, de salud pública, también seguridad nacional. Pues sí, son costos caros para el Estado mexicano porque los necesita el Estado mexicano. Si queremos, insisto, tener costos bajos, pues entonces preparémonos para tener simulaciones de servicios simulados. Y en ese sentido, pues la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué queremos como nación? ¿Queremos servicios simulados o queremos servicios auténticos? Y en este sentido, bueno, pues yo nada más para ir concluyendo, desde la experiencia que me toca a mí de la Ciudad de México, de que quiero comentarles que, como bien saben, pues la Ciudad de México, para bien y para mal, ha sido un laboratorio pues a nivel nacional de cómo han afectado presupuestalmente y estructuralmente a la institución, de ser una de las instituciones muy sólidas y fortalecidas a nivel nacional, hoy por hoy ha sido de las más marginadas, de las más maltratadas y de las cuales hoy por hoy pues no tenemos la capacidad de reacción para poder llevar a cabo ni siquiera elecciones porque no nos hemos enfrentado todavía a ese tipo de escenarios porque las reducciones vinieron del 2020 para adelante, pero lo que sí le hemos enfrentado y que son ejercicios que año con año llevamos a cabo son mecanismos de participación ciudadana en el cual la Ciudad de México año con año lleva a cabo elecciones vecinales en cerca de 1,836 unidades territoriales, que son el equivalente a distritos electorales, si así lo quieren ver en elecciones, en los cuales en cada una de estas 1,800 llevamos elecciones para elegir presupuestos participativos e integrantes vecinales. Y para este propósito, pues primero en el 2020 tuvimos una reducción del cerca del 20%, en 2021 una reducción del 27%, en 2022 del 38%, y en 2023 del 20%. Esto se suma a una reducción también en la cual el Congreso de la Ciudad de México pues también determinó pues una reestructura de la propia autoridad electoral de la Ciudad de México en la cual desaparece el 40% de las áreas sustantivas de la propia institución y áreas sustantivas tan importantes como pueden ser las áreas relacionadas con el género, con los derechos humanos, con la fiscalización, bajo el pretexto de decir es que las autoridades electorales no fiscalizan. Perdón, pero las autoridades electorales locales no fiscalizamos recursos públicos, pero sí fiscalizamos muchas otras cosas más. Fiscalizamos y liquidamos a personas físicas y morales que se pretenden constituir como candidatos aspirantes sin partido, que solamente para dar un dato, en el último año, en el último registro, tuvimos cerca de 100 registros independientes
que todas tuvimos que liquidar, partidos políticos locales, desde luego todas las actividades de participación ciudadana, de actividades barriales, de candidaturas de comisiones de participación comunitaria, que tenemos cerca de 20,000 candidaturas registradas en la Ciudad de México solo para este año, todas tienen que ser monitoreadas en los gastos. El tema de presupuesto participativo, que simplemente este año tuvimos cerca de 40,000 proyectos registrados en las 1,800 colonias, también tenemos que estar monitoreando el gasto de la propaganda de estas campañas, los cuales, pues el hecho de decir no fiscalizan es un error, como ocurre muchas veces en la narrativa oficialista de decir es que esto no ocurre en estas autoridades, porque nada más ven, digamos, una parte, la punta del iceberg de toda la situación, pero no ven todo el trasfondo que está en eso, ¿no? Entonces, estas reducciones que ha generado el Instituto Electoral, pues sí han sido importantes, han generado una parálisis institucional importante, al menos en la gestión que yo he llevado y que me ha tocado ver, pues digamos, las dos partes, en la parte antes de las reformas y del tema de la modalidad de austeridad republicana y la posterior, en la cual sí les puedo comentar, al menos en la Ciudad de México, sí se ha visto altamente afectada la calidad de los servicios y de los ejercicios que la ciudadanía emite para el momento de llevar a cabo los mecanismos de participación ciudadana, y espero que no ocurra para el presupuesto del proceso electoral federal. Y para concluir, nada más señalar, dado que pues en algunas partes también de la publicación señalan pues el tema de la importancia de la rendición de cuentas de los organismos electorales locales, comentar que en el caso de la Ciudad de México pues pasamos, como todas las autoridades electorales locales, a través de la Auditoría Superior de la Fiscalización, en la cual, si bien es numérica, lo cierto es que nosotros hacemos una cuantitativa y cualitativa, que es una auditoría interna a través de un sistema de calidad ISO electoral, que no es digamos, una norma diseñada ni siquiera por el Estado mexicano, sino por organismos internacionales, concretamente la Organización de Estados Americanos, la cual nos permite evaluar no solamente cualitativa, sino cuantitativamente también la forma en que se llevan a cabo los servicios del propio instituto, nos permite una profesionalización y, entre otras cosas, nos permite también la racionalización del gasto público, la mejora de los procesos y procedimientos tanto de participación ciudadana como procesos electorales, y que nos permite que nuestros presupuestos pues no sean tallados sobre la rodilla, sino que nos permite pues rastrear cada peso y centavo, y que cada peso y centavo corresponda a un programa, y que ese programa a una línea de acción, y esa línea de acción a alguno de los puntos de la misión, visión y objetivos del propio instituto. Entonces, yo con esto cerraría, y nuevamente agradecer, querida presidenta, por la invitación que me hicieras para poder formar parte de este foro. Muchas gracias. Gracias, consejero Huesca. Aplaudo su defensa al costo de la democracia. Magistrada Iramis, le cedo el uso de la voz para sus conclusiones. Muchísimas gracias. Extremadamente interesante todas las participaciones de los consejeros, como del maestro Zapata, perspectivas muy diversas de cada uno de ustedes. Ahora haré yo mi aportación a este tema desde la perspectiva de la judicatura, que es muy importante también. Coincido con algunas preguntas que el maestro Zapata, Alejandro, tiene dentro de su libro, dentro de su artículo, como son, ¿cómo es posible que se gaste tanto en la democracia cuando la participación es tan baja? ¿Y por qué los costos de la democracia solo se incrementan y no disminuyen? Más sin embargo, coincido totalmente con el consejero Fernando en lo que decía, que el costo de los votos, igual que el consejero Mauricio y la consejera Jessica, no se puede ver de una forma únicamente cuantitativa, sino lo debemos de ver como desde una perspectiva cualitativa. ¿Qué representa ese voto para la ciudadanía? Representa ese derecho que tienen, y ese, como lo decía bien el doctor Fernando, el tema es su forma de expresarse en contra de algunos representantes que en su momento él les otorgó el voto y en su momento ya no quiere seguir votando por ellos. Es el voto de castigo, el voto de decisión al respecto. Debemos de ver el voto como un derecho que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos para ejercerlo. En otra de las reflexiones, yo diría, tenemos las
las autoridades la obligación de rendir cuentas, como bien lo dice el consejero Mauricio, pues tenemos nosotros también la forma en que nos fiscalizan, que son las auditorías de nuestros estados, quienes nos revisan todos y cada uno de nuestros gastos. Al final de cuentas, en los últimos años nos han reducido tanto los presupuestos que es mínimo lo que tenemos nosotros como autoridades para ejercer estos derechos. ¿Cómo debemos de rendir cuentas? Bueno, en el Tribunal Electoral rendimos cuentas, como ya lo dije, con las auditorías. Cabe destacar que tenemos 217 municipios en el estado de Puebla y que el 100% de nuestro presupuesto, el 95% aproximadamente, 97%, es destinado para el pago del capítulo 1000, que son sueldos. Y el otro 5%, digamos, lo que nos quede, tendríamos que ejercerlo para todos los demás servicios que requiere el propio tribunal, que son mínimamente y estamos extremadamente apretados. El hablar de el costo de la democracia, yo creo que nos hace falta un poquito el entender como ciudadanos este costo de la democracia. El costo de la democracia es bajo y muchas de las ocasiones, como bien lo refería el consejero Mauricio, ¿contra qué lo comparamos? Contra la seguridad social, contra la seguridad pública, contra lo que cuesta mantener a un interno dentro de un reclusorio. Estas son las partes que debemos de entender dentro de el costo de la democracia. ¿Cómo podríamos transparentar más nuestros servicios que realizamos? ¿Cómo parte de la democracia, como parte de las instituciones que ejercemos esa democracia? Pues bueno, a través de transparentar todas y cada una de nuestras cuentas, a través de qué? De la rendición de cuentas. No es solo un tema presupuestal, sino que se trata de desnudar todas y cada una de nuestras acciones y decisiones que imparten en la vida de la ciudadanía con un lenguaje ciudadano y de manera permanente, para que la ciudadanía sepa perfectamente en qué se gasta lo que con sus impuestos nos pagan o que pagan la democracia, al final de cuentas. Referente a lo que decía en el tribunal, les comentaré que dentro del tribunal tenemos nuestro presupuesto, igual que en los OPLES, que hoy tenemos a bien que nos acompañan aquí. Dentro de nuestro presupuesto nosotros calendarizamos más o menos cuántos procedimientos, juicios, JDCs, apelaciones, AES vamos a resolver. Y como comentario, digo, ayer me pasaron el reporte de aquí del tribunal. En el primer trimestre nosotros habíamos proyectado que íbamos a resolver 15 asuntos en todo este trimestre. Y realmente llevamos 41 resueltos. Entonces, hoy por hoy, con tanto que se adelantan los partidos políticos, y creo que todos lo estamos viviendo en nuestros estados, tantas bardas, tantas espectaculares que están adelantándose, los actores políticos que no están respetando o están usando esta coyuntura que existe, están haciendo su publicidad, digámoslo así, nos están llegando cada día más y más y más procedimientos en contra de estos asuntos. Entonces, lo proyectado dentro del gasto que tendríamos que tener se triplicó a comparación de lo que íbamos a resolver. Hoy por hoy es importante, reitero, que hagamos esta rendición de cuentas a la ciudadanía, que lo pongamos en una forma pública y que entiendan. El punto de reflexión es que la rendición de cuentas no solo es un derecho de los ciudadanos a los que nosotros estamos obligados a respetar, sino que debe de ser nuestro lema, nuestro propio principio, nuestro espíritu de ejercicio que debemos velar, el cual debe de ser fortalecido con el principio de máxima publicidad que nos rige, ya que a través de nuestras sesiones públicas y de toda la transparencia que están dictadas nuestras sentencias, representan un mecanismo para que la ciudadanía acceda
a la forma en la que resolvemos los casos planteados en cada sesión pública y posteriormente en su lectura que debemos de subir en nuestros portales. ¿Cómo podemos permear más en cuanto a esta transparencia? Es sencillo ser más transparentes. Debemos demostrar toda esta información. ¿Cómo daremos esa información a la pública que generamos? Cumpliendo con la normatividad federal que nos establecen, que manda la Ley General de Archivos. Ahí es donde debemos de subir todas y cada una de la información. ¿Para qué? Para que se materialice y que la comunidad, la ciudadanía, toda la población tenga acceso a ella y que vean que el costo de los votos no es tan fuerte, tan representativa o que es un costo elevado el costo de sus votos. Las autoridades electorales enfrentamos grandes retos y nuestra herramienta principal para vencerlos será nuestra eficacia para salir avante de cada conflicto electoral y la transparencia brindada en cada una de nuestras resoluciones. Agradezco infinitamente que aceptaran mi invitación a participar en este conversatorio. Gracias por sumar a cada uno de ustedes. Me llevo muchas ideas, la verdad, ahí estuve escribiendo muchas cosas que podríamos aplicar. Pero sobre todo me doy cuenta de que cada uno de los presentes estamos haciendo algo por fortalecer nuestras instituciones. De hecho, estos conversatorios fortalecen nuestras instituciones y hacen entender y hacen comprender a la ciudadanía cuál es el costo real de su voto. Sirvió para valorar nuestras acciones, este conversatorio asimismo. Y les solicito que sigamos trabajando de forma transparente para contribuir a la democracia de nuestro país. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Tengan excelente tarde. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidente. Gracias, consejeros, por estas exquisitas palabras en las que nos compartieron su saber y cuestionamientos. Sé que este conversatorio nos hizo reflexionar, pero sobre todo diseñar caminos de acción de emprendimiento. Si nos los permite, les vamos a enviar unas invitaciones para que nos puedan para que nos puedan presentar unos artículos en nuestra revista para que puedan ser publicados en el próximo trimestre. Muchísimas gracias, consejeros, y Alejandro, muchísimas gracias. Siempre un placer verlos y les enviaremos la invitación, como bien lo dice Cristina, si nos lo permiten, para que participen como autores de algún, se me fue el nombre, de algún... del artículo para nuestra revista de Veritas. Perdón, de un artículo que quisieran aportar con nosotros de sus conocimientos que tienen, sus experiencias, porque la democracia es diferente en cada uno de nuestros estados. Digo, cada uno tiene su complejidad, cada uno a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel alcaldías, tienen su propia complejidad y sería para nosotros un honor que ustedes escribieran para nuestra revista y que nos permitieran hacer la publicación de este. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Más tarde les enviamos sus constancias de participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengan una excelente tarde. Gracias. Éxitos a todos. Gracias. Muy bien. Gracias.